Está con nosotros un gran amigo de la casa, Gustavo Tustón, magíster en comunicación política. Con él vamos a analizar la coyuntura política del Ecuador posparo y con miras a la consulta popular. Recién acabamos de vivir un paro medio atípico, no a los paros que estaba acostumbrado el Ecuador, de cierres totales, de vías, de enfrentamientos en la ciudad de Quito. Solo fue un paro focalizado. Hemos visto también que el sector indígena tal vez no ha tenido el mismo poder de convocatoria que otras o que en paros anteriores. Hay cuestiones que analizar. Hemos visto que el gobierno podría ser, bueno, lo vamos a analizar con Gustavo, el gran ganador de esta jornada de paro que se dio en este año 2025. Así que primeramente el saludo, Gustavo, buen día, bienvenido. Gracias, Henry, a la amable audiencia de Radio Mía, y aquí estamos gustosos de poder compartir nuestras reflexiones. Gustavo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Porque hay que revisar la historia. Por ejemplo, el paro con Lenín Moreno, el paro con Guillermo Lasso. A la final hubo paralizaciones y enfrentamientos en la ciudad de Quito, se convirtió todo en un caos y tuvieron que sentarse esos gobiernos a conversar, a dialogar, y pues a la final en algo podríamos decir que el movimiento indígena en esas paralizaciones salió fortalecido, pero el día de hoy no ha sido esa la tónica. Hemos visto a un gobierno firme que no se sentó a conversar con el movimiento indígena, que su palabra y su decisión fue la que permaneció hasta el final, la mano dura, como se puede decir. Y también hemos visto un movimiento indígena que no tuvo la convocatoria que en otras ocasiones. ¿Qué es lo que sucedió? El gobierno tal vez aprendió bien de los errores del pasado de los otros gobiernos en el contexto, Gustavo. Coincido con su percepción, Henry. El gobierno aprendió de los errores del pasado y básicamente en los paros del año 2019 y 2022, uno de los elementos fundamentales para que funcione el paro fue la adhesión del sector del transportismo. En esta oportunidad, oportunamente, cuando ya hubo un pronunciamiento de dirigentes de la transportación que iban a plegarse al paro, pues hubo un acercamiento de parte del gobierno y los desactivó. Entonces se quedó la paralización sin ese brazo fuerte. Otro aspecto que también tiene que ver en la paralización es el apoyo obviamente cohesionado del movimiento indígena, que no tuvo esa misma fortaleza, como usted bien lo señala, de años anteriores, y esto obedece, por supuesto, a que el gobierno hábilmente, del mismo modo, con sus operadores políticos en territorio, fue desactivando a líderes políticos también, porque el movimiento indígena lo componen varias organizaciones, no es solo la CONAI, aterrizando claro. A nivel de Pastaza mismo hay la Confeniae, hay la comuna San Jacinto del Pino, hay Paquiru, que también tiene su agrupación nutrida. Entonces, por ejemplo, de San Jacinto del Pino, aquí en Pastaza, se pronunció que no iba a plegar a la paralización. Entonces y lo mismo a nivel nacional. Entonces fue desactivando este segundo brazo. Entonces el primer brazo del transportismo desactivado. El segundo brazo, que es el sector indígena, parcialmente desactivado. Otra situación que no sumó a una fortaleza en la paralización y que se vio sí en otros movimientos anteriores es el apoyo de parte de los gobiernos seccionales para hacer una paralización extensa como fue en esta ocasión. En el de 2019 fue de 12 días, en el 2022 de 18 días, y en este último paro superó los 30 días. Y todo eso, digan lo que digan, se requieren recursos económicos para estas acciones de resistencia, recursos económicos que en otras ocasiones sí fueron apoyadas y financiadas por gobiernos autónomos descentralizados que están alineados a la paralización. Este año tampoco hubo de aquello en la medida de años anteriores. Y un cuarto elemento que no contribuyó a la fortaleza del paro como en años anteriores fue la salida del presidente de la República de Quito hacia la Tacunga. Claro, no lo podían ubicar para hacerle el paro. Exactamente.
andaba el presidente por todas, inclusive viajando por las provincias donde se habían manifestaciones y estas cuestiones, pero digámoslo así, pero esto desde el ámbito de la comunicación política es políticamente correcto, ¿verdad? Pero yo digo, por ejemplo, ese asunto de las compensaciones no es que sea algo perenne, eso es algo momentáneo, claro. Y ahí, ¿qué va a suceder desde la comunidad? Ahí tendrán que inventarse alguna otra cuestión porque decíamos que en algún momento tiene que elevarse los precios de los pasajes porque esta es una compensación momentánea, es decir, una estrategia nada más. En los actuales momentos vivimos en un estado de campaña permanente y todas las acciones se miran con el objetivo electoral para poder conservar el poder. En ese sentido, su apreciación es correcta. Hemos pasado desde los movimientos en las calles y ahora nos estamos trasladando con una visión hacia las urnas. El nuevo escenario de batalla, al momento que ya estamos viviendo, es la consulta popular. Por supuesto, tomando en cuenta el comportamiento electoral de la población, siempre o casi siempre las consultas populares han servido de un termómetro para medir la popularidad del presidente. Y por supuesto, esta popularidad es el resultado del humor social, de cómo se siente la gente. Y por supuesto, si le tocan el bolsillo, pues a nadie le va a gustar. Sin embargo, bueno, estas compensaciones o, por ejemplo, el subsidio a los transportistas para que no suban los pasajes, sí va a durar unos meses más. Por eso mismo es la urgencia en realizar la campaña para la consulta popular y la consulta popular como tal tan rápido. Estamos ya a menos de 3 semanas para que vayamos a las urnas. Claro que vayan a las urnas y esto será, como dices tú, para premiar a la acción del gobernante o para castigar. Y lo hemos visto en el pasado, cuando don Guillermo Lasso llevó una consulta popular y ya estaba su gestión desgastada. Hubieron preguntas que sí han pasado luego. Por ejemplo, este asunto de de la extradición, de la disminución de asambleístas. Preguntas que eran importantes, que el día de hoy son importantes, pero que en ese momento no lo querían al presidente, la gente le votó no, así sea buena la pregunta. Por eso es que el gobierno está apresurando la consulta popular, porque todavía conserva un nivel de popularidad que le sirve de capital político para lograr el sí. Sin embargo, hay que anotar en esta parte que pese a que históricamente siempre el afecto o desafecto hacia el primer mandatario es un factor preponderante para el resultado de las consultas o plebiscitos, pues en la última consulta que ya se realizó en este gobierno de Daniel Noboa, pues extrañamente 2 preguntas resultaron ganadoras del no. Claro. Entonces, el tema de el trabajo por horas y el arbitraje internacional. Exactamente, lo cual refleja que de cierta manera el ecuatoriano ya va adquiriendo un nivel de pensamiento crítico en ese sentido, y ese es el resultado, porque si no, en ese momento Noboa tenía una alta popularidad, debía haber ganado todo el 100 plancha, pero las 2 preguntas que más generaron cuestionamientos, polémica, conflicto, esas resultaron en no. Entonces, de cierta manera, el ecuatoriano sí está siendo consciente de que su voto vale y se está preocupando, aunque sea en el último momento, aunque sea ese joven que le pregunta a su padre, a su abuelo por lo que debo votar. Pero ahí está el resultado. O sea, poquito a poco la sociedad en algo va madurando ya. Diría que sí, y en esta consulta popular que se avecina con 4 preguntas, consideraría que podría pasar lo mismo que la consulta popular anterior, es decir, que ciertas preguntas ganen el sí y ciertas preguntas ganen el no. Claro, eso está todavía por verse para ver cuál será la decisión, pero quisiera topar también qué es lo que sucedió con el movimiento indígena, qué es lo que sucede con el movimiento indígena, porque también, claro, se reconoce que varios dirigentes tienen familiares, dirigentes del movimiento indígena, tienen a familiares que están en el gobierno. Y claro, eso es una medida de desactivación para que no se levante. Pero en el contexto, ¿qué es lo que le sucede desde el análisis político? Tal vez ya hay un desgaste del movimiento indígena, o tal vez no es el mismo liderazgo el de el señor Isa con el del señor Marlon Vargas, para que no haya tenido por lo menos el poder de convocatoria que tenían en otras ocasiones. Bueno, debemos recordar
que el 6% de la votación total corresponde al movimiento indígena, y en las últimas elecciones presidenciales que participó el señor Leonidas Issa obtuvo el 5% de la población. Entonces eso representa los votos de los indígenas a nivel nacional. Sin embargo, este 5% en elecciones como son las del Ecuador, que tienen un margen de diferencia no muy extenso, pues ese 5% es valioso. Entonces, por ese motivo hay que cuidar esos votos y no menospreciarlos. Pero ahí, Gustavo, te corto en esta parte, pero también existe tal vez ya una madurez, digo, de la gente que pertenece al movimiento indígena, porque también se escuchaban voces que decían, no, es que no hemos sacado nada en el paro, hemos puesto los muertos, el movimiento indígena, solamente los dirigentes andan en 4Runner, en Toyota, y ya nosotros no queremos servir solamente de pie para que ellos estén bien. ¿Qué es lo que sucede ahí también con el movimiento indígena? Bueno, el 65% de toda la población del Ecuador no estuvo de acuerdo con las movilizaciones agresivas. Estamos cansados de la violencia en la mayoría de ecuatorianos en general. Y puntualmente en lo que respecta al movimiento indígena, pues están divididos. Cada uno tiene un pensamiento diferente, y pues los quienes están a favor del no, pues tendrán que trabajar para hacerles cambiar de pensamiento al resto de sus compañeros, y lo cual es un reto porque ya nos queda poco tiempo y se requiere recursos también. Claro, para estar al frente. Y hablando de recursos, ¿no? Ahora también existen disposiciones legales que bloquean las cuentas de las asociaciones, de las organizaciones. Eso también influye, porque un paro se hace con plata, Gustavo. Así digan lo contrario, y así sea que necesito para el taxi y venir a la entrevista, son recursos económicos, y por eso también el gobierno ha actuado estratégicamente, muy inteligentemente en función de sus objetivos. Ha aprendido de los errores, como usted decía, seguramente tiene un cuarto de guerra que ha venido estudiando y analizando los pros y contras. Yo diría que desde el año 2002, cuando fue derrocado Lucio Gutiérrez, claro, podría decir que deben haber estudiado todo el comportamiento histórico de los actores políticos y sociales que lograron sus objetivos, que lograron a que el gobierno retroceda, y en el caso de Lucio Gutiérrez, como menciona, derrocarlo para no volver a cometer esos mismos errores, y parte de eso, por supuesto, es cortarles el financiamiento. Y claro, porque si uno mira las medidas en relación a lo que hizo, las medidas, me refiero a esto del combustible nomás, en relación a lo que hizo Lenín Moreno o Guillermo Lasso, la medida de hoy fue más fuerte, pues en esa, me acuerdo, si era el gobierno de Lenín Moreno, lo quiso poner a 2.40 el diésel, y miren, el día de hoy está a 2.80, la gasolina sí mismo quedó en 2 y algo, 2.40 por ahí, pero miren, ahora está casi ya en 2.90, 2.80 por ahí. Entonces la medida ha sido bastante más fuerte que en otros tiempos pasados, pero me parece que el presidente también tiene estudios en este asunto de la comunicación política. Gustavo, tú estás más al tanto de eso. Sí, desde que él se presentó como candidato a presidente, dentro del perfil, yo recuerdo que él tenía una formación en comunicación política y por supuesto en universidades de gran prestigio. ¿Y esto qué le permite tener al presidente? ¿Una percepción de qué es lo que se tiene que hacer, de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que hay que hacer políticamente correcto? Estrategia. Políticamente correcto en el sentido de lograr objetivos electorales. Claro. Esto dista un poquito, no necesariamente quiere decir políticamente correcto en función del bien común. Claro. Una cosa es la política electoral, otra cosa es las políticas públicas dirigidas hacia la solución de las necesidades del pueblo. Claro, porque uno de los objetivos de lo políticamente correcto es conservar el poder, por ejemplo. Y eso es política electoral. Claro, sí, pero eso digo... Políticamente correcto es el bienestar de la gente. Claro. Combinar las dos cosas es el éxito y sería lo ideal, pero lamentablemente no ocurre frecuentemente. Y eso es lo que se está haciendo, como tú tienes una maestría en esto, está haciendo los deberes muy bien el presidente en esta parte. Lo podemos notar, y aunque la gente no lo perciba, que tiene el gobierno estrategas de alto nivel y que todo responde justamente a un plan metodológicamente bien realizado, con tácticas y estrategias, tiempos muy bien elaborados. Y el asunto de lo que tanto se habla de tener siempre un enemigo, ¿eso es necesario en este tipo de estrategias?
Porque primero se hablaba, te digo, y hay que citarlo, ¿no? Del correísmo, luego de la inseguridad, luego del movimiento indígena, luego de los conchudos, luego se habla también de los que quieren destruir al país. La mafia también. Claro, de las mafias. ¿Cómo funciona esto en la comunicación política, esto de tener un enemigo? ¿Es necesario? En comunicación política se trabaja mucho en la construcción de narrativas. Hay un libro que se llama La sociedad del relato. Ahí detalla todo lo relacionado a lo que en comunicación política se conoce como storytelling, pero para traducirlo a la población y en términos sencillos, nosotros somos seres hechos para contar y escuchar historias, y para que un personaje sea considerado un héroe y que la gente le gusta a los héroes, les gusta a los mesías, les gusta a los salvadores, pues necesita un enemigo, y mientras más fuerte es el enemigo, pues mejor quedará el héroe. Y les voy a citar un ejemplo. Esto se utiliza desde tiempos inmemoriales y les voy a dar un ejemplo real y que todos tenemos conocimiento. Rapidísimo, la historia de David contra el gigante Goliat. Claro, ahí ven muy famosa. Un gigante armado con coraza, formidable el gigante, que es combatido por un pastor de ovejas armado con una honda y una piedra. La fortaleza y la grandeza del enemigo que es vencido por David es lo que le hace glorioso a tal punto que luego terminó siendo coronado como rey. Ahí tenemos un ejemplo de lo que es narrativa y lo que es una historia, sea real o no. O sea, eso como que está en la genética de nosotros, los seres humanos, más allá de ser ecuatorianos o no. Nos gusta tener un enemigo, alguien un héroe, alguien quien idolatrar y quien será nuestro salvador. Nos gusta tener un salvador, sobre todo en Latinoamérica, y esto obedece a que, bueno, son cuestiones más profundas, pero lo voy a decir rápidamente, obedece a que somos perezosos mentales. En nuestra naturaleza inferior, el ser humano siempre va a buscar la comodidad para que su cerebro se ahorre energía, y este ahorro de energía utilizarlo en la búsqueda de placeres. Eso está en todos lo tenemos, absolutamente todos lo tenemos en nuestra naturaleza inferior. Cuando despertamos la conciencia, pues sabemos la importancia del esfuerzo para lograr grandes objetivos. Claro, y esto se refleja mucho, por ejemplo, en este asunto de vamos a una constituyente, ¿verdad? La gente que está con el presidente dice, sí, vamos a una constituyente, pero cuando tú le preguntas por qué vamos o qué es lo que vamos a cambiar a las personas que están apoyando eso, se quedan en blanco. Entonces, ¿qué sucede ahí, Gustavo? Lo que pasa es que una consulta popular requiere un análisis y es difícil. Nosotros estamos lo que se conoce comúnmente como un círculo rojo. Claro. Que es decir, la gente que genera opinión pública, el periodismo, en fin. Pero la gran mayoría, eso será un 2% de la población. La gran mayoría de la población, la señora que vende en la tienda, que está juntando los pesitos para la mochila de sus hijos y mandarles al recreo, no se le puede pues exigir que ponga su atención en el análisis de lo que le conviene o no le conviene al país. Va a ser un poco más complicado. Entonces ahí es donde funciona la estrategia de la polarización. La polarización, dividir en buenos y malos, correístas, anticorreístas, ¿a cuál apoyas? Y con esa base es más fácil que la población tome una decisión en un amplio porcentaje. Claro, o sea, lo que diga mi héroe, sí, más o menos para cerrar el contexto de esto, lo que diga mi héroe, para donde él diga, para allá vamos, así sea o no sea, porque reitero en esto, se le pregunta a la ciudadanía que está apoyando esto, ¿por qué? ¿Qué es lo que hay que cambiar en la Constitución? Y no conoce, no sabe. Es más fácil seguir lo que nos dice un líder, seguir lo que nos dice una persona de confianza. Esto ocurre en las familias. Muchos chicos adolescentes en elecciones pasadas me han llamado a mí, conozco a otros chicos adolescentes que llaman a sus padres, a sus abuelitos por teléfono, ¿por cuál debo votar? Y esto, bueno, ocurre desde hace mucho tiempo, ya está incluso en textos que hablan de filósofos antiguos como Aristóteles, que decía que más allá de la verdad está la confianza que uno tiene hacia la persona que está expresando un argumento. A veces ni siquiera la persona comprende o se da el tiempo de comprender ciertos argumentos, pero sí se fía de lo que le dice una persona de confianza. Y eso se utiliza hasta en estrategias de marketing. De ahí viene el tan famoso boca a boca.
Si una persona le dicen vaya allá, la atención es buena, usted le hace caso cuando esa persona es de su confianza. Claro, claro, solamente por lo que le dice la referencia, pero... Siempre ha sido así. Claro, y mira, también quería consultarte, está pasando un fenómeno muy similar en Argentina, medidas muy duras, económicamente bastante duras en la Argentina, pero la gente sigue votando por Milei y se presenta a sí mismo como un personaje histriónico, distinto, diferente, más identificado, no con la, como él decía, con la casta política, y me refiero también al presidente de la República, claro, lo vemos pocas veces en terno, ya solamente en eventos formales, pero luego él viste como una persona común y corriente, se muestra como uno más de los ecuatorianos. Eso también beneficia, es parte de la comunicación política. Sí, el hecho de que una persona, un político esté todo el tiempo de terno, como que le va alejando, porque la gran mayoría de la población no es su vestuario habitual. Entonces, claro, lo sientes distante. Se recomienda en comunicación política que más bien utilice, depende de la coyuntura también, si es un acto formal sí tiene que usar terno, pero si va a un mitin de campaña, por ejemplo, que vista informal. Ahora que Milei, ahora que usted lo menciona, está usando una narrativa que se contrapone a lo que normalmente ha venido pasando en los países que salen de movimientos de izquierda, es decir, por décadas los movimientos de izquierda han fomentado esta narrativa que se sintetiza en los pobres contra los ricos. Entonces, finalmente ganan movimientos de izquierda que están plasmados en el socialismo del siglo XXI y resulta que o no se han arreglado los problemas del país del todo, o se ha visto mucha opresión, totalitarismo. Mucha corrupción también. Corrupción, claro que sí, y esto termina afectando, y es entonces que Milei ha logrado identificar esta premisa y pues revertir ese discurso. Entonces por eso él incluso me acuerdo que en campaña arrancaba unas hojas y decía estos zurdos de miércoles, y ya se imagina. Y sacaba la motosierra también. Entonces él logró revertir ese discurso que promovían los movimientos de izquierda, logró revertir hacia un odio a ese discurso y a los movimientos de izquierda. Y eso es, le veíamos también al presidente de la República una foto con Milei, por eso lo citábamos, él con un machete, hablando del recorte del Estado. Y eso también como que crea, yo digo, en la ciudadanía hemos visto una especie de reticencia hacia el sector público, hacia los asambleístas. Entonces, porque hay mucha corrupción. Claro, porque hay mucha corrupción. Entonces vemos que esos son los, como dices tú, Gustavo, los enemigos que va construyendo para comunicar su mensaje. Y con el simbolismo del machete, que eso logra recordación. Para ganar elecciones políticas se requiere los siguientes pasos: atención, emoción, recordación. Finalmente, adopción del mensaje, y el quinto punto ya es la obtención del voto. Entonces, estamos en la tercera fase, que es la recordación, a través de la utilización de símbolos. Y gracias a ese símbolo, usted lo recuerda más fácil. Claro. Y ahora se avisora, bueno, las encuestas, yo estaba revisando y son públicas, la mayoría le daría una opción de victoria en la consulta popular que viene para el presidente de la República, ¿sí? Está haciendo los deberes bien en esa parte. Vemos la misma narrativa de luchar contra la delincuencia, pese, Gustavo, a que los números no dicen eso, ¿no? El año 2025 va a terminar siendo ya el año más violento, pero seguirá prosperando, yo digo, la campaña en beneficio de los intereses o de lo que quiere el presidente de la República con esto de los enemigos. Bueno, el resultado de la siguiente consulta popular yo le veo que es incierto. Sí tendría el presidente, si quiere seguir obteniendo el favor popular, ya ir con medidas que no solo alivien, sino que solucionen la vida de los ecuatorianos, pero para el efecto tiene ya muy poquito tiempo. La gente, cuando se siente bien, pues va a mostrarse favorable. Lamentablemente para el presidente no tiene el músculo económico que sí gozaron en su momento gobiernos como el de Rafael Correa. Él ganaba todas las elecciones porque tenía recursos económicos suficientes para hacer política pública de beneficio social. Entonces, si la madre de familia está recibiendo una pensión de alimentos y le dicen que viene del gobierno y que el gobierno necesita que vote de esta manera por la consulta popular, pues va a ser facilísimo. Pero sin recursos es extremadamente difícil, y ahí está el reto del gobierno nacional. Pasar del
de la narrativa porque la gente durante el paro nacional dejó de hablar de economía. Y hablaba del paro, hablaba de los niveles de seguridad e inseguridad, pero ahora que se terminó el paro, que hay tregua, entonces aterrizamos una vez más a la realidad y el factor económico siempre va a tener la preponderancia. Claro, eso será preponderante para ver el resultado de, digámoslo así, de nuestro devenir como democracia, como país, porque también, lo digo Gustavo, hemos tenido, en cuanto a constituciones, ya 20 constituciones, pero la historia... Claro, la historia del Ecuador dice que seguimos cambiando de constitución en constitución y las cosas siguen siendo las mismas. Lamentablemente, y esto es un mal de toda Latinoamérica, las constituciones, si bien en discurso son hechas para algún beneficio del pueblo, en realidad son un traje a la medida del gobernante de turno, y por eso es que se va cambiando todo el tiempo. Estuve revisando y les cuento, y alguien puede revisar lo que nos está escuchando, a ver si el dato que les voy a dar es certero o de pronto erróneo, no lo creo. El Ecuador es el país de Latinoamérica que más constituciones tienen en su historia. Y lo que sí le puedo asegurar también es el que más artículos tiene la Constitución vigente. Claro, 444 artículos. Revise cualquier otro país de Sudamérica, tienen 140 artículos, uno llega hasta 250. Países grandes como Brasil. Y el ejemplo que siempre lo hemos manifestado, Estados Unidos, 7 artículos. Entonces, sí hay cuestiones que revisar. Ahora, lo que yo diría, no es mi especialidad, por supuesto, y aquí estuvo en este espacio, como soy oyente también, el lunes estuvo la doctora Paulina Guevara hablando de constitución, experta en la materia, pero lo que sí le puedo decir como una idea que se me ha venido a la mente es que no sé si será este el momento correcto, no sé si irá a ganar el sí o el no en la consulta, pero el momento, si es que llegamos a la construcción de una nueva constitución, yo sí soy de la idea de que para que no haya estos cambios tan radicales y ahora sí esta constitución aguante por lo menos unos 50 añitos, pues debería tener menos artículos. Yo creo que con unos 40 artículos es suficiente. Que se tome como base las constituciones que han funcionado en sus momentos históricos. Yo conversé con gente que sabe más, como de aquí de Pastaza, como el señor Beto Cisneros. Él me dijo que a su criterio la mejor constitución fue la de 1978. ¿Por qué no extraer qué es lo que está bien de ahí y qué es lo que estuvo bien de la constitución de 1998, los cambios, las actualizaciones que fueron necesarias en ese tiempo, y algunos artículos de la del 2008 que también hay cosas que son interesantes, como el reconocimiento de los pueblos, nacionalidades? Me parece que eso sí debe ir, pero no ir, y usted como abogado sabe que en la misma constitución que tenemos ahí mismo como que va legislando, son demasiados artículos, y por eso demasiada regulatoria es, sí. Y eso se contrapone con ciertas leyes, y eso no debería pasar. Entonces, si se logra construir una constitución con pocos artículos, como Estados Unidos, que tiene 7, un país de más de 100 millones de habitantes, 7 artículos, imagínense, y por eso es que no ha cambiado en 200 años. Entonces, yo sí creo que parte de la solución es hacer una constitución sin ideología, dicho sea de paso, sino solo de principios. Decir, el Ecuador tiene 3 poderes, que es el ejecutivo, legislativo, del judicial, se organiza de esta manera, ciertas cosas, y eso va a permitir que no se siga cambiando todo el tiempo, porque primero que ya estamos cansados de ir a las urnas, y segundo, no está bien que vayamos y cambiemos la constitución todo el tiempo, porque eso no da la seguridad que necesitamos para que incluso seamos vistos como un país que vale la pena para la inversión. Porque cada vez se cambian las reglas de juego. Solamente una última consulta en el plano local, mi estimado Gustavo, también desde la comunicación política. ¿Por qué hay tantos candidatos o precandidatos a la alcaldía? Que ahí, no sé, hay una fiebre. No hay muchos, ¿no? Sí, no hay muchos, pero no sé si hay una fiebre o qué es lo que ha sucedido, solamente ahí en el contexto para la parte final. Ya, podría mencionar que 2 elementos. A veces el movimiento casual, coincidencial, es como cuando a veces en los reinados de la ciudad hay bastantes candidatas y todas bonitas, puede ser un factor coincidencia. Y otro que considero que sí es preponderante es el factor económico. La inversión que tengo que hacer en una campaña cantonal es mucho menor de una provincial. Menor que una provincial. Sabemos que para conquistar votos en la provincia pues hay que movilizarse, hay que contratar avioneta, hay que ir con alguna cosita también. Claro. Gente mismo
lo pide. A la final es más fácil ser alcalde que ser prefecto. Y una vez que es alcalde, pues con el salario que recibe puede ahorrarse para lanzarse a una prefectura. Por ahí puede ser también la situación. Claro, chévere, Gustavo. Estaremos invitándote para analizar ya el plano de la localidad. Pero bueno, quedamos agradecidos, Gustavo. En la parte final. Muchísimas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Gracias. Ha sido Gustavo Tustón. Estábamos analizando desde la comunicación política la coyuntura nacional posparo y lo que se viene en la consulta popular. 7:23 minutos, llueve en Puyo. Hacemos una pausa comercial y regresamos.